Un saludo muy especial a Gustavo Serpa, presidente de la Junta Directiva de Caracol, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, a todo el equipo obviamente de Prisa, a Alejandro Santos, a Roberto Pombo, José Fernando Quintero, presidente de Indra en Colombia, Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos. Nos acompañan también algunos concejales, congresistas, empresarios, a todos los que están con nosotros en esta mañana. Yo tengo pues algunas reflexiones sobre los retos que tenemos para el 2025 y la conversación que creo que va a crecer en el 2025 en nuestro país. Y uno es arrancar por lo que decía Alfonso tal vez en su introducción, y es ¿qué va a vivir Bogotá y qué retos tenemos en Bogotá en el 2025? Como ustedes saben, y tal vez algunos me han oído en algún espacio, este año hemos llegado en un esfuerzo inicial para poner orden en la casa. Eso nos ha permitido ya lograr algunos resultados, nos falta mucho, pero hemos logrado activar muchos frentes en Bogotá. Uno principal es el de las obras y la movilidad que mencionaba Alfonso. Tenemos ya un esfuerzo que nos ha permitido prácticamente duplicar la velocidad de las obras en Bogotá. En promedio, las obras están avanzando un 30% al año ya, y eso es un avance significativo. Ayer, por ejemplo, entregamos una obra que fue el Humedal Córdoba, una obra que fue contratada en el 2019, para darles un ejemplo, por 150.000 millones de pesos, tenía que estar entregada en 2022, la recibimos en 40% de avance el 31 de diciembre del año pasado, y ya fue terminada. Hicimos 60% en 11 meses versus 40% que se ha hecho en 4 años. Y es solamente un reflejo de muchas cosas que tenemos que hacer en grandes frentes de obra. Esta ciudad, como ustedes lo sufren todos los días, nos excusamos por eso, está en obra, está reventada, 1.195 frentes de obra abiertos en este momento. Como nunca antes en la historia de Bogotá está en obra, y eso va a ser también lo que vamos a vivir en el 2025. Pero vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. Muchas de esas grandes obras van a empezarse a terminar ya. La Boyacá en el norte, de la 170 a la 183, la terminamos en una semana. Por ejemplo, la novena, estamos hablando además de zonas donde estamos cerca, de la 170 a la 193 estará lista en el mes de marzo, abril. La intersección de la Boyacá con la 127 y la avenida Rincón estará lista en enero. La troncal Caracas en el sur estará lista en enero también. 4 kilómetros de prolongación de la troncal Caracas. La avenida Ciudad de Cali, troncal nueva de Transmilenio, estará lista en diciembre del año entrante, en fin. Y el metro seguirá avanzando, el metro que va en buen ritmo. Estamos avanzando en 2% mensual en el proyecto metro. Estamos construyendo 200 metros de viaducto a la semana, y es un proyecto que obviamente por fin la gente ya está creyendo en que va a ser una realidad. Lo que habíamos visto y lo sufrí yo durante la campaña, Juan Daniel también que está aquí con nosotros, es que en campaña hablábamos de la segunda línea del metro y la gente nos decía, ¿de cuál segunda línea hablan? Ni siquiera hay una primera línea, no les creemos ni la primera ni la segunda. Ya la gente está empezando a creer porque ya ve la obra del metro, y esa obra en el 2025 la van a ver por todas partes. Nos está afectando mucho, obviamente, porque tenemos la Caracas afectada por esa obra gravemente. Tenemos 4 estaciones principales de Transmilenio cerradas por cuenta de la construcción del metro, pero es un sacrificio que hay que hacer para que la obra avance, y ya van a empezar a ver eso. Tendremos 22 columnas antes del 31 de diciembre en la Caracas, con 26 a la 32, y esa obra va a seguir. Pero eso va a ser una discusión del año entrante. Empezaremos a ver entregas grandes de obras y continuidad de las obras para que esta ciudad se siga transformando. Para que se hagan una idea, vamos a tener en total en el periodo, entre lo que estaremos construyendo y lo que vamos a adjudicar a iniciar construcción, 63 billones de pesos. Eso, repito, es una inversión que nunca antes había visto Bogotá, y eso va a tener un impacto que ya lo vimos en 2024 en la economía. La economía de Bogotá creció principalmente por 2 factores, y eso se va a replicar en el 2025. Uno es la obra pública. Crecimos en un 34% este año en comparación con el año pasado. Eso es 3 veces más que lo que creció el gobierno nacional o la nación en términos de obra pública. Y a nivel de construcción de vivienda también crecimos cerca de 6 veces más o más inclusive que lo que está creciendo la nación. Ese frente de la construcción movió la economía en Bogotá en el 2024 y la va a mover en el 2025. Y el segundo frente de crecimiento
es las actividades de espectáculos culturales y artísticas, donde vimos un crecimiento también muy significativo que vamos a garantizar que se mantenga ese esfuerzo en el 2025, además con grandes proyectos que ya va a arrancar su construcción. El nuevo Campín, por ejemplo, que nos va a permitir tener un nuevo escenario en esa alianza público-privada, que va a estar, esperamos nosotros, en un nivel de los mejores estándares mundiales de escenarios para espectáculos combinado con otro tipo de actividades. Entonces el año 2025 también en la economía bogotana va a influir muchísimo la obra pública, la construcción, sumado además a la vivienda. En Bogotá, para que se hagan una idea, ya diseñamos y estamos en las primeras etapas y voy para Bosa en este momento a entregar viviendas precisamente del plan de vivienda de Bogotá, que es un plan por 75.000 viviendas, por cerca de 1.1 billones de pesos. Es el plan subnacional más grande que ha tenido Colombia en vivienda y se produce, ministro, y aprovecho su presencia aquí, por cuenta que la nación dejó atrás a Bogotá y a los centros urbanos. La nación dijo, la vivienda es para zonas que tienen retos, que están rezagadas, que tienen niveles eventualmente de pobreza mayores, pero aquí en Bogotá estamos recibiendo en este momento, este año recibimos 38.000 víctimas en el 2024. O sea, el desplazamiento está ocurriendo todavía y está afectando ciudades y está afectando a Bogotá. Y eso lleva a que zonas de las ciudades, en el caso de Bogotá, por ejemplo, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, ven desarrollos ilegales donde no se garantizan los derechos de la gente. Entonces yo sí creo que el gobierno nacional debería revisar su política de vivienda y volver a incluir en sus priorizaciones a los centros urbanos, que si bien tenemos obviamente un ingreso promedio mayor, tenemos también graves afectaciones por cuenta del desplazamiento que se está produciendo por la violencia en el país. Pero ese es un esfuerzo grande en el que vamos a trabajar, es continuar con nuestro plan de vivienda, materializar cerca de 20.000 soluciones de vivienda nuevas el año entrante y de esa forma también activar la economía. Otro debate importante que ustedes van a tener el día de hoy es el tema de la autonomía territorial. Obviamente hay una discusión por el proyecto que fue aprobado de reforma al Sistema General de Participaciones. En Bogotá nos preguntaron ustedes qué opinan del proyecto, y yo sé que aquí hay muchos que manifestaron su preocupación con el proyecto. Y nosotros dijimos, pues depende de lo que dirá esa ley. Puede ser un avance significativo en garantizar una distribución distinta de los recursos a nivel estatal para que los municipios, los territorios tengan acceso a más recursos, siempre y cuando eso venga de la mano, obviamente, de un número equivalente o una proporción equivalente en términos de competencias. Lo peor que nos puede pasar es que nos trasladen más competencias de los recursos que nos van a trasladar. Eso nos reventaría a todos los entes territoriales. Ya hoy tenemos un reto inmenso. Les cito uno en ejemplo. Bogotá ha invertido cerca de 400.000 millones de pesos en los últimos 10 años tal vez en población migrante en salud. ¿A quién le corresponde eso? No le debería corresponder al distrito, debería ser a la nación, pero lo ha asumido Bogotá. Eso ha ido creciendo. Entonces, hemos tenido que asumir temas que en principio no nos corresponden. Inclusive en Bogotá estamos dispuestos a poner plata para aumentar el pie de fuerza a la policía y que sea Bogotá de su presupuesto la que ponga recursos directamente para financiar no solamente la capacitación, como lo hizo Claudia López, sino ir más allá, inclusive los salarios, los equipos y eventualmente toda la permanencia de esos efectivos de la policía. Pero eso es producto de que la nación no nos está dando suficientes recursos o por lo menos no está cumpliendo lo que le corresponde en términos de aportar recursos a los territorios. Entonces, esa discusión es bienvenida en términos de recursos, que la demos obviamente sin ir a generar en cierta forma una especie de afectación a algunos territorios y venir a decir, las ciudades ustedes tienen plata, entonces les vamos a dar más competencias, pero no les vamos a dar plata. Eso sería obviamente nefasto para las ciudades y sería muy complejo para los centros urbanos como Bogotá, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, en fin, como las ciudades capitales, por ejemplo. Claro que hay que dar una discusión con los territorios y los municipios de otras categorías y hay que ver cómo logramos fortalecer sus capacidades y apoyarlos con recursos, pero eso no debería ir en detrimento de grandes centros urbanos que también tienen una problemática por ser imanes de migración, muchas veces por razones económicas o por razones de violencia. Ese es un componente de la discusión de autonomía, recursos y competencias. Y Bogotá está lista, ministro, a dar esa discusión el año entrante para ver cómo logramos que sea una discusión equilibrada que nos permita avanzar en la descentralización, avanzar en garantizar recursos acompañados obviamente de las competencias proporcionales que los requieran.
Pero la discusión de la autonomía tiene otro elemento importantísimo, y es, a mí me dan palo cuando yo critico al gobierno nacional por alguna decisión que toma que le corresponde a Bogotá. Y me dan palo porque dicen, hombre, usted a veces le pide ayuda a la nación y a veces no quieren que se meta. Es que así funciona el Estado. Es decir, la nación tiene responsabilidades con todos los territorios, incluida Bogotá. Bogotá no es una isla. La nación tiene que responder a los bogotanos y tiene que cumplir sus compromisos, por ejemplo, el del metro. Pero eso no implica que la nación se pueda meter absolutamente a decidir todo lo que quiera hacer en el territorio. Por ejemplo, están construyendo un proyecto de acto administrativo hablando del ordenamiento territorial de la sabana de Bogotá, incluyendo a Bogotá. Yo me pregunto, ¿cuál es el rol de la nación en decidir el ordenamiento territorial de una ciudad? ¿Por qué se va a inmiscuir en ese tema? ¿Cuáles son las competencias que nos vienen a imponer eventualmente dónde se puede hacer vivienda, dónde no, dónde se puede hacer una vía, dónde no, por qué hay que hacer la Boyacá o por qué no hay que hacerla, cómo hay que hacer la autopista? Esos deberían ser decisiones de las ciudades. Y la nación no debería meterse en eso, debería respetar las competencias de lo local y garantizar que podamos ejercerlas. Una discusión que seguramente el año entrante y ustedes de pronto hoy tendrán, pero que será parte de las discusiones del año entrante. Porque yo también me pregunto, si a Bogotá le pasa eso, si a Bogotá le están amenazando con temas de recursos, ¿qué le puede pasar a otros territorios? O sea, aquí hay que dar esa discusión de, como lo dijo tal vez alguna vez en política, usted recuerda esto, doctor Juan Fernando Rafael Pardo, cada loro en su estaca, o sea, lo que le corresponde a cada uno. El distrito tiene unas responsabilidades, unas competencias, unos recursos y debe poder ejercerlas. La nación tiene otras y debe poder ejercerlas y tiene que ejercerlas con lo que le corresponde, pero respetando las instancias locales. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué están cuestionando que se haga la avenida Boyacá en Bogotá. Un elemento fundamental que necesita la ciudad, además que cumple los estándares ambientales porque garantiza una compensación que no se ha hecho, por cierto. Ustedes saben que la Van der Hamen tiene 1.395 hectáreas, de las cuales el 95% son privadas. Apenas menos del 5% se ha restaurado. Y este esfuerzo de la Boyacá va a permitir que cerca de 120 hectáreas se vuelvan públicas para restaurarlas. Eso es casi el 10% de la Van der Hamen. Y si avanzamos nosotros con la herramienta de la transferencia de derechos de construcción que ya implementamos, que ya recibió el distrito 174 hectáreas ofertadas para volverlas públicas, vamos a avanzar como nunca antes en garantizar que un elemento fundamental de la estructura ecológica principal de Bogotá, como es la Van der Hamen, se vuelva pública, se restaure por fin, después de mucho discurso, de mucha labia alrededor de la Van der Hamen, con poca acción. Ahora sí se va a poder hacer, se va a poder volver pública la Van der Hamen, y eso es un avance fundamental. Y eso se da de la mano con una infraestructura que requiere Bogotá, que es la Boyacá, y ahí no se debería meter la nación. Entonces, ese es un elemento y creo que una discusión grande que tendremos el año entrante. Bogotá estará lista a dar una discusión constructiva, pero defendiendo esa autonomía y defendiendo que los proyectos que le corresponden a la ciudad los pueda definir la ciudad y no le pongan trabas. Y no le pongan trabas para poderlos desarrollar. Bogotá tiene que destrabarse y la nación no se puede convertir en un obstáculo para eso, para que podamos destrabarnos. Otra discusión clave que vendrá el año entrante y que se está grabando ya y ustedes la reportan en prisa, es el tema de salud, obviamente. Sé que está la discusión de la reforma a la salud, pero mientras tanto, el sistema de salud está teniendo una evolución crítica. Lo que estamos viendo ya en Bogotá, Bogotá está recibiendo, por ejemplo, ya pedí el reporte porque ya me informaron todas las clínicas, un aumento realmente significativo de pacientes remitidos de todo el país. Inclusive me decían directores de algunas clínicas, estamos viendo remisiones de Medellín, que eso no ocurría. Eso nunca había ocurrido prácticamente, me decían. Ya tenemos más del 10-15% de pacientes de fuera de Bogotá. ¿Por qué? Llegan acá porque aquí es donde pueden tener atención, porque los hospitales no están recibiendo los recursos que deberían recibir. Esa promesa de la nación de decir, una parte fundamental de la reforma tiene que ver con garantizar que los recursos le lleguen directamente a los hospitales, no está ocurriendo, no está ocurriendo. Los hospitales están viendo y le dicen a uno los hospitales, es que no solamente no podemos ver el largo plazo, alcalde, no podemos pensar en el 2025, no podemos pensar en el mes entrante. Estamos viendo cómo pagamos la nómina de este mes. Así están en este momento. Entonces se está produciendo, en cierta forma, una crisis
que tiene elementos históricos, estructurales, pero que tiene elementos también del manejo que se le ha dado en este momento y en estos últimos años al sistema de salud. En cierta forma es una especie de crisis producida por decisiones que se están generando. Tenemos, ustedes saben, una porción altísima de la población ya que depende de EPS intervenidas por el gobierno nacional. Y hemos visto en ese momento, además, cuando ya están intervenidas, un crecimiento de las PQRs y de las quejas frente a las autorizaciones. Si ustedes van a varios hospitales de Bogotá, se van a encontrar ya con urgencias, con cabillas en los pasillos que no se veían hacía muchos años. Por cuenta de que, ¿por qué las urgencias están teniendo ese tráfico? Porque no hay autorizaciones de las EPS. Al no haber autorizaciones, todo termina derivando en atención en urgencias. ¿Y la población se va para dónde? Para las urgencias, porque no recibe autorización para otro tipo de tratamientos. Entonces yo creo que esa discusión va a crecer el año entrante y va a crecer particularmente en las ciudades y va a crecer particularmente en los grandes centros urbanos. En Bogotá tenemos una red pública, ustedes saben, que tenemos una parte de la misma intervenida por la Nación, que es la Subred Centro Oriente, donde creemos nosotros se tomó la decisión de intervención sin el real sustento y más bien con intenciones de poder llegar al San Juan de Dios. Esa discusión tenemos que darla. Pero en las otras 3 subredes, las que sí tenemos bajo control de Bogotá, hemos logrado un saneamiento significativo. Ya no hay deudas mayores a 6 meses en esas subredes. Los proveedores se les está pagando. Desde el mes de junio, julio, ya no estamos produciendo pérdidas en las subredes de Bogotá, en las 3 que tenemos. Eso no ocurre en la que está intervenida. Entonces yo creo que el tema de salud va a ser uno de los temas de discusión principal en el año 2025 y donde tenemos que avanzar en una reforma seguramente, una reforma que responda no solamente a una visión ideologizada tal vez de algunos sectores, sino a la realidad del sistema, a qué es lo que hay que cambiar y tener en cuenta también las implicaciones para los diferentes niveles, digámoslo así, del sistema. No es lo mismo y se requiere ahorita una reforma para garantizar en sectores rurales la atención, se requiere una reforma para el personal de la salud, pero se requiere tener en cuenta cómo funciona el sistema en una ciudad como Bogotá o cómo funciona el sistema en una ciudad más pequeña. Y eso es parte de la discusión. Pero hoy estamos viendo una crisis, sin lugar a dudas, compleja en el tema de la salud por cuenta de la falta de reforma, pero también porque las reformas que se han planteado no atienden tal vez realmente el camino que debe recorrer el sistema de salud. Otro tema importantísimo de seguridad que les quiero mencionar. Para nosotros es muy importante el tema de seguridad y sabemos que ese es un reto principal del 2025. Hemos logrado en este año una reducción de hurtos en general en todas las modalidades de hurto, pero hemos tenido un aumento de la extorsión, hemos tenido un aumento de los homicidios este año 2024. Se ha producido por varias razones. En algunos casos hay golpes a bandas delincuenciales que operan en Bogotá, que dejan espacios libres y entran otras bandas a tratar de ocupar ese espacio y se enfrentan entre sí. Hemos enfrentado también una situación que preocupa y es que hoy tenemos el nivel de producción de cocaína en términos de productividad más alto de la historia de Colombia, en este momento. Eso tiene un impacto en las ciudades. Eso es el combustible. Claro que ha habido más incautaciones y eso lo hemos visto y todos lo han reportado ustedes. Cada vez se coge más droga, pero es que cada vez producen más. Y creo que si uno compara el nivel de incautación versus la capacidad de producción que tiene el país, estamos por debajo de lo que incautábamos proporcionalmente hace unos 10 o 12 años. Entonces, ahí hay un reto. Eso está alimentando las bandas criminales que operan en centros urbanos y está alimentando las bandas delincuenciales que operan en Bogotá. Y eso lo hemos evidenciado obviamente también con las incautaciones que hacemos en la ciudad. Entonces, nosotros tenemos unas responsabilidades como ciudad, cambiar cosas obviamente, ajustar cosas, ajustar equipos, fortalecer mecanismos, tecnología, trabajar para que la visión de seguridad no se limite solamente a un tema policial, sino sea integral, con manejo de residuos, con otros manejos de control urbano, y lo vamos a hacer. Pero necesitamos que el diálogo también escale a lo que está impactando en las ciudades, y particularmente en Bogotá, por cuenta del crecimiento de la presencia de bandas delincuenciales en el territorio nacional y el fortalecimiento que han tenido en los últimos años en medio de esa negociación. Esa es una discusión que creo que es fundamental dar. Y eso está impactando también esa presencia de bandas delincuenciales en el territorio nacional y ese crecimiento de esa presencia en el medio ambiente, obviamente. Históricamente ha ocurrido, pero particularmente ahora. Tenemos la discusión, que será del 2025 también, del cambio climático, que además es una discusión que al gobierno nacional le gusta, le interesa, tiene razón en darla, pero tenemos que dar la discusión
con evidencia cómo enfrentar esos retos. Parte fundamental del problema que tenemos en Chingaza hoy es por cuenta de la deforestación en la Orinoquía y en la Amazonía. Y en eso tiene razón el presidente de la República, y compartimos esa visión. Tiene toda la razón. El problema es que tenemos una deforestación que se ha multiplicado, según el IDEAM, por 3 y por 4 prácticamente en el último año. ¿Eso a quién le corresponde? Eso el Acueducto de Bogotá poco puede hacer en la Amazonía para enfrentar el reto de la deforestación. Eso es por cuenta de las bandas criminales que también están operando en esos territorios. Entonces yo creo que eso va a ser una discusión. Con el gobierno, ustedes saben, tenemos una discusión sobre las soluciones, el tema eventualmente del racionamiento, que esperamos poderlo levantar en el primer trimestre del año entrante. Estamos avanzando, obviamente, en garantizar que tengamos en funcionamiento y en operación adecuada la planta de Tibitoc permanentemente con mayor capacidad, ojalá llegar a la capacidad de más de 9 metros cúbicos por segundo para distribuir mejor la carga, pero la discusión del medio ambiente se va a mantener el año entrante, porque el reto que enfrentamos este año en Bogotá se va a multiplicar seguramente y tendremos retos también en inundaciones. Entonces yo creo que ese será otro tema en el cual tenemos que discutir y donde obviamente Bogotá quiere tener un rol activo de discusión para que busquemos soluciones basadas en la evidencia, que entiendan que no solamente una decisión de la ciudad, del territorio local, sino que es una decisión regional y nacional. Y ahí estamos listos a trabajar con la nación. Entonces yo quería como dejarles esas reflexiones de temas que creo que van a ser muy relevantes el año entrante. Es un año difícil, un año de campaña electoral, un año de profundización de la polarización seguramente. Los que estamos en algún nivel del gobierno vamos a enfrentar eso particularmente, porque los que quieren ser candidatos o ya son candidatos se van a dedicar a disparar para todo lado y tenemos que estar listos para eso. Eso lo hace complejo, pero yo creo que es fundamental que entre todos y particularmente quienes están aquí nos ayuden a elevar el nivel del debate para que las discusiones de fondo que tiene que dar este país, si bien se den en medio de discusiones electorales, lleguen eventualmente a superar una polarización que muchas veces frena. A veces uno siente que el interés es simplemente frenar proyectos, frenar avances. No les interesa que un gobierno local o que el gobierno nacional logre resultados. Lo que les interesa es que fracase. Y eso no construye país, no construye ciudad. Entonces yo creo que esa discusión del año entrante va a ser difícil, pero creo que tenemos que ser capaces de, entre todos y particularmente quienes gobernamos, poner sobre la agenda las discusiones con los elementos que nos permitan enfrentar los retos que tenemos como país y enfrentar los territorios. Muchas gracias a todos.